Seguimos en el radar por segundo domingo seguido, siguiéndole la pista a los radares. Y me quedo con la pregunta del doctor Ritter. Ustedes como Senan, señor González, ¿hablaron de la necesidad de radares para detectar esas lanchas pequeñas, rápidas, que llevan droga? Aquí el domingo pasado tuvimos a Jaime Abad diciendo que necesariamente la mayoría de las incautaciones se dan gracias a la inteligencia norteamericana y no necesariamente gracias a radares. Su opinión, ¿ustedes sugirieron esta compra? ¿La necesitaban? Bien, yo realmente, yo puedo responderte a partir del 1 de noviembre del año 2011, que asumo el liderazgo de la administración de Senan. Realmente, hacia atrás, que yo recuerda, no se le consultó a nadie con respecto a que se diera una asesoría técnica. Cuando yo asumo la dirección en el año 2011, en el 1 de noviembre, yo asigno al comisionado Jorge Fischer como el director de una nueva dirección, producto de lo que ya se estaba viendo que se iba a desarrollar, que era el despliegue de estos radares a nivel del territorio nacional. El comisionado Fischer es un oficial graduado en Ecuador, la cual su experticia es precisamente en radares y guerra electrónica, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo asigno primeramente al comisionado Fischer para que despliegue en conjunto con el Consejo de Seguridad, en ese momento liderizado por el señor Alejandro Garús, todas las coordinaciones respectivas para este proyecto. Sin embargo, el alcance o las dificultades que tuvimos fue precisamente de que no había un acceso de lleno de compartir la información. Simplemente, pues nosotros, siendo responsables como institución, nos dedicamos fue a preparar, a planificar qué es lo que podía conllevar en los costos, en las adecuaciones, el personal necesario para estos equipos, ubicarlos en los diferentes lugares donde iban a estar, o sea, como iniciativa nuestra como Senan, no porque se nos había dado las instrucciones. Claro, ustedes se prepararon para una compra que ya se había decidido. Mi pregunta, señor Laniado, es si usted le volvieran a hacer la pregunta en este momento y los radares funcionaran. ¿Panamá necesita radares? ¿Necesita la compra de radares para la labor que ustedes hacen de monitorear las costas? Cualquier herramienta tecnológica que ayude contra la lucha contra la delincuencia es buena. Definitivamente que la ayuda de esos radares es beneficiosa para el Senan porque nos va a disminuir costos operativos, ya que tendremos acceso a monitorear las costas panameñas sin necesidad de enviar previamente un avión o una embarcación que es costoso en combustible y en horas de vuelo, horas de navegación, y el riesgo de las vidas de nuestras unidades también, ¿no? Definitivamente que es necesario o sirve, sí, claro que sí. Sin embargo, repito, habría que ver cómo se establecieron, cuáles eran las especificaciones del equipo, ¿no? Porque el Senan, como dijo el señor director, pues nunca se nos consultó al respecto. Claro, no se les consultó las especificaciones y también si era una prioridad de seguridad nacional. Sobre eso y otros detalles del contrato, escuchemos de nuevo otra parte de la entrevista que le hicimos al exministro José Raúl Mulino. Vuelvo y te digo, yo creo que llenar el vaso de expectativas les va a reventar en la cara. Estos contratos, estos son las dos piezas más grandes que hay. Vale la pena que se lo lean en inglés y en español los financieros, para que los casen con el que yo firmé. Porque además, ahí está todo. Yo sí firmé el que me autorizaron a firmar, que es un contrato simplista, no tiene mayores cláusulas. Este es el bravo, el que firmó Alberto, el Master Agreement. Este es el contrato que hay que coger con varias lupas, no con una. ¿Quién firmó el de las especificaciones técnicas? Esa fue una propuesta que se adopta y forma parte del contrato. Esa no es que se firma, sino ellos lo presentan, se acepta y yo no tengo ninguna preocupación. A mí me pueden perseguir políticamente, ese es otro tema. O sea, sí. Y de anticipo que no me voy a defender, me da exactamente lo mismo lo que hagan. Yo no debo nada, ni me van a poner su idea a bajar escalera. Métanme a buscar preso aquí o en mi casa, pero yo no voy a hacer absolutamente nada. Porque yo no debo nada ni tengo nada. De nuevo, viceministra, otras dos afirmaciones. Uno, el exministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, firma, según Mulino, el más importante de los contratos. Dos, ese contrato tiene que ver con la parte financiera. Y el doctor Ritter y yo nos preguntábamos,
¿Es este un contrato llave en mano? Y si es llave en mano, entonces, ¿por qué se han hecho pagos? Bueno, este es un contrato llave en mano indiscutiblemente. Los contratos llave en mano se hicieron en Panamá para todos los proyectos de infraestructura que quería manejar el gobierno anterior, y una manera de hacerlo era a través de estos contratos. Los contratos llave en mano básicamente lo que estipulan, o sea, existe el contrato, el que firmó Celex con el gobierno de Panamá, que en ese contrato se estipula, digamos, es el contrato por el cual después se define el financiamiento. El contrato de Celex, que es el que da los radares y el que tiene todos los por el acuerdos, cual se define el financiamiento, el que el exministro dice que hay que mirar con varias lupas. Bueno, el contrato original, que es el que firma el ministro Mulino, es el que establece, cuando el radar está en el puerto de origen, te desembolso tanto porcentaje. Cuando al principio del contrato te desembolso tanto porcentaje. Cuando se hace la infraestructura que se requieren en Panamá para hacer las instalaciones de los radares, te desembolso tanto porcentaje. Cuando se finaliza el contrato, te desembolso tanto porcentaje. Entonces, ahí se estipula todos los lineamientos de los desembolsos. Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo funciona el tema de la llave en mano? El contratista, a medida que va cumpliendo con estos compromisos de entrega, según está establecido en el contrato, el contratista emite una factura, y esa factura la lleva a que sea pagada, ¿verdad? Y se emite, en vez de emitir una orden de pago, se emite una cuenta de pago parcial. Esa cuenta de pago parcial es lo que el contratista lleva luego al banco, y el banco le desembolsa su pago parcial. El banco se va quedando con todas esas cuentas de pago parciales. Y al final del contrato, que la fecha es el 29 de julio, al final de la parte de financiamiento, el contrato debería haberse cumplido todo, si no me equivoco, el 1 de marzo. Era la fecha de combinación. Entonces, lo que establece el financiamiento con el banco, que es el que al final el gobierno de Panamá le va a pagar al banco. ¿El gobierno dejará de pagarle al banco? El gobierno de Panamá no le puede dejar de pagar al banco. No puede dejarle. No puede pagar al banco porque el banco le está desembolsando al contratista que cedió su contrato al banco. ¿Ya? El banco entonces le va a pagar. El gobierno está amarrado El gobierno de alguna manera, aunque funcionen o no funcionen los radares. Porque el contratista, o sea, el contrato ya en mano es un contrato que el gobierno de Panamá paga al final. Pero al final que se cumplen todas las condiciones y el banco ha ido desembolsando a medida que se han cumplido las condiciones. Entonces, básicamente, el gobierno de Panamá le paga al banco y se estipula a la hora de la pagada al banco, de acuerdo a la finalización contractual del contrato de los radares, pongamos que era en marzo, no estoy segura de la fecha original que tenía que haber concluido todo el mundo feliz, todo el mundo de satisfacción, estipula todavía un término de 90 días o 120 días más para poderle que el banco haga el trámite que hay que establecer en el gobierno de presentación de factura, etcétera, 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 que pase por Contraloría y todo lo demás. Así que al final la fecha era el 29 de julio. ¿Me explico? Entonces, eso funciona así, esos son los contratos llave en mano y no tiene nada. El problema es, una de las cosas que yo también veo ahora, revisando los contratos, es que se hace una adenda el 14 de julio. Imagínate, del 14 de junio, perdón. El 14 de junio del año 2014, el ministro Mulino firma una adenda nuevamente con el contacto italiano Paolo Ialloni, que era el de Selec, extendiendo el cumplimiento del contrato hasta diciembre 31 del año 2014. O sea, se le hizo una adenda después de esta prueba. Después que ya recibió todos los pagos. Con el Senado. Después de esta prueba donde se había establecido los problemas de calibración, ¿correcto? Correcto. Ministro, hemos hablado de los radares, pero también se compraron helicópteros. ¿Los helicópteros sí funcionan como deben funcionar y como está estipulado en el contrato? Bueno, mira, antes de pasar a eso quería comentarte algo. Yo creo que el tema del financiamiento
es simplemente una cuestión accesoria al contrato. Sí. Los problemas graves del contrato son un El sobreprecio. exministro Mulino lo dice al revés, que la parte del contrato Sí, es claro. accesorio al financiamiento. Pero salta a la vista que uno de los problemas del contrato es un sobreprecio de 18 millones que los fiscales en Italia han detectado, por un lado, y por otro lado, que los radares no cumplen con el alcance que según el contrato deben cumplir. De manera que yo no desviaría la atención a decir que hay un problema, que en el financiamiento hay un fraude o hay un acto de mala fe, porque el financiamiento es accesorio al contrato. Lo principal es el contrato, y el contrato tiene esos dos problemas que he mencionado. En relación con los helicópteros, este tema de los helicópteros es un tema muy debatido. Hay quienes dicen, yo me he reunido con varios expertos independientes por separado del Senan, hay quienes dicen que los helicópteros en Panamá, el grueso de los servicios que prestan es para pequeñas cantidades de pasajeros que se transportan por todo el país, y que los Augustas son muy grandes, que hubiera sido quizás más conveniente con el valor de un Augusta comprar helicópteros más pequeños, y eso hubiera multiplicado la capacidad de trabajo del Senan, por un lado. Por el otro lado, me dicen que los Augusta vienen con llantas y no con esquís, y que las llantas hacen difícil aterrizar en terrenos rurales, porque el punto de contacto entre el helicóptero y el suelo es menor. En cambio, con los esquís, los puntos de contacto son mayores y le da más estabilidad para poder aterrizar. Entonces, también me ha indicado que como son unos helicópteros tan grandes, pesan mucho, y a la hora de aterrizar en sitios húmedos, vivimos en un país que tiene un clima de selva húmeda tropical, el helicóptero tiende o puede tender a enterrarse, y al enterrarse se puede producir desniveles que a su turno generen accidentes. Eso ya Pero está, claro, eso ya está comprobado, esa prueba ya está hecha, bueno, de que suceda eso. Esto lo estoy conversando yo con personas, auditores independientes que no tienen nada que ver con el Senan y nada que ver con el Ministerio de Gobierno. Recuerda que yo tengo un mes de estar en el Ministerio y he estado reclutando 1.100 pandilleros y revisando cerca de 50, 60 contratos, etcétera. Que también nos quería hablar de los pandilleros, pero se quedaron fuera del radar hoy, porque entre los radares y es una los pena porque es un proyecto muy interesante, ¿no? Tenemos que irnos a un cambio para venir con un análisis del doctor Ritter y las conclusiones de este tema de los radares. Usted siga en el radar. Seguimos en el radar y escuchemos una vez más al exministro José Raúl Mulino describiendo el tema del contrato, de esta transacción que tanto cuestionamiento ha generado en las últimas 2 semanas. El acuerdo de gobierno a gobierno dice que el gobierno de Italia designará las empresas que vienen a hacer esto. En aquel momento el Senan, para que usted sepa. El Ministerio de Seguridad no eligió la empresa. No, señora. El Ministerio de Seguridad... El gobierno de Italia el que eligió la empresa. Es que el acuerdo firmado entre los dos presidentes que negoció la Cancillería no es la Presidencia de la República. Ahí no me dejará mentir la licenciada María Fábrega, que era la viceministra. Ese acuerdo no se negoció, los acuerdos no se negocian a nivel de presidencia. Ahí he mostrado documentos donde se negoció a través de las instancias correspondientes del Ministerio de Relaciones Exteriores. En ese tiempo, bajo Juan Carlos Varela. La historia tú no la puedes borrar volteando a ver para el otro lado. La historia está ahí. Y los actores fuimos nosotros, nos guste o no nos guste hoy. Fueron parte del gobierno de Martinelli y ninguno puso ninguna objeción al respecto. La historia no se puede borrar. El Ministerio de Relaciones Exteriores negoció los contratos y fue el gobierno de Italia el que seleccionó a la empresa. Señora viceministra, ¿esto exime de responsabilidad al gobierno anterior? ¿Cuál es el panorama que tenemos actualmente? Mira, yo creo que la información que tenemos y los contratos al final
se puede decir un lado una cosa, en otro lado una cosa, pero la evidencia, que al final de cuentas es lo que cuenta. Los contratos, digamos, el preámbulo que negoció país con país fue: vamos a hacer un acuerdo, vamos a presentar ayuda del gobierno de Italia al gobierno de Panamá, vamos a hacer compra de situaciones para mejorar la seguridad. Todo eso es el preámbulo. Pero ya cuando entras al específico de las negociaciones y de todos los contratos, adendas y especificaciones y aceptaciones, fueron negociadas total y absolutamente por el Ministerio de Seguridad, porque el Ministerio de Seguridad es el ministerio, y toditas negociadas por el exministro José Raúl Mulino. O sea que realmente eso es lo que está escrito en piedra. O sea, la historia no puede cambiarse. Lo que está escrito, la responsabilidad del tema de seguridad lo manejó el ministro Raúl Mulino. Usted le responde con la misma frase: la historia está ahí, no puede cambiarse. Otro tema que es bien importante y que también se ve en el cronograma, como mencionaba el ministro Aguilera, es la rapidez con que se dan las cosas. El 30 de segundo se firma el memorando de entendimiento, el 3 de agosto ya tenemos aprobado el gabinete, el 6 de agosto ya tenemos un contrato firmado. O sea, eso también son cosas como extrañas. Otra cosa la tercera cosa que a mí me llama la atención es que lo que mencioné anteriormente, que las notificaciones deberían manejarse a través del Servicio Nacional Aeronaval. ¿Por qué no se manejaron a través del Servicio Nacional Aeronaval? Si se hubieran manejado a través del Servicio Nacional Aeronaval, quizás no estaríamos en esto de que si el radar funciona, si no funciona, porque yo lo que puedo entender, sin conocer ni ser experta en el tema, ni pretender ser experto, es como si tú quisieras comprar un carro sedán para subir a una montaña empinosa que tiene que tener un 4x4. Entonces, el carro funciona para andar por ahí, pero no va a funcionar, ni va a funcionar jamás para la otra situación. Pero ¿por qué no se dio esto a los expertos para que las notificaciones se hicieran con los verdaderos expertos para que se corrigieran los problemas en el camino? ¿No? Entonces, esa son la situación que yo veo. Al final lo veo bien claro, que pareciera todo una cosa medio amañada y manejada totalmente por el Ministerio de Seguridad, de acuerdo a toda la documentación que se maneja. Antes de ir con el doctor Ritter, ministro, ¿qué procesos van a empezar ustedes para determinar qué ocurrió aquí y quién es responsable? Rápidamente. Pero nosotros vamos a exigirle a Celex que resuelva el problema de la falta de alcance. Celex tiene dos opciones: o resuelve, y entonces quedamos a la espera del tema de las coimas en Italia, que supuestamente fueron pagadas, y ese tema de las coimas lo podemos definir también de varias maneras si se logra probar allá en Italia, pero en todo caso nosotros vamos a iniciar una acción penal acá en Panamá, independientemente de lo que pase en Italia. Eso por un lado. Y Celex también puede decirnos: ¿sabe qué? Eso es lo que les entregué, hagan lo que quieran. Entonces nosotros vamos a litigar mediante un proceso de arbitraje en el Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá, que es el foro convenido entre las partes, y ya tenemos tres firmas de abogados aquí en Panamá seleccionadas para eso. Tenemos 3 firmas de abogados en Roma preseleccionadas para el trabajo que hay que hacer en Roma. Pues tú sabes que en Roma hay cerca de 5 procesos. Hay un proceso exactamente igual al nuestro entre la India y Finmecánica por sobreprecios en helicópteros. Allá es un contrato mucho más grande, de más de 500 millones de euros, y debemos recabar toda esa evidencia, o la mayor parte de esa evidencia, a través de los abogados allá en Italia, para trasladarla al proceso que vamos a iniciar de tipo penal acá en Panamá. Pero lo que te quiero decir es que es un proceso que no es fácil, porque estamos hablando de un contrato que lleva ya cerca de 10 o 12 cajas de documentos. En Italia son 5 procesos. No es fácil encontrar buenos abogados en Italia que no hayan representado alguna de las compañías del conglomerado Finmecánica, que son muchísimas compañías, todas en el tema de defensa, aviónica, satélites, etcétera. Una de las últimas que contactamos, en principio le interesó, pero luego encontraron una
relación muy tenue entre ellos y una subsidiaria, así que están declinaron. en ese proceso de buscar los abogados, Y- pero definitivamente hay una ruta trazada. Si Celex responde, Así si no es. responde, y los procesos penales adentro Y a eso hay que afuera. añadirle que, como es un acuerdo entre dos países, el que da origen al acuerdo concreto de los radares, la canciller va a utilizar también las vías diplomáticas para poder contactar a los funcionarios de la Cancillería y al embajador de Italia en Panamá, con el propósito de presentar el reclamo también Claro. de país a país. Claro, por Pero las vías yo creo que lo diplomáticas. importante, un tema importante que no quiero dejar pasar, Sabrina, es que los panameños no podemos permitir que se nos trate por parte de gobiernos extranjeros o por parte de empresas extranjeras como ciudadanos de segunda, que nos traigan aquí las especificaciones de un contrato Y ni siquiera y, coincidan con el brochure. y que nosotros firmemos el contrato y las especificaciones del programa o del proyecto sin siquiera revisarlas, que eso tenga un sobreprecio sin que ni siquiera la Dirección de Compras del Ministerio de Seguridad haya cotejado precios con otros proveedores o con el mismo proveedor. No podemos permitir eso porque es ofensivo. Claro, es un Olvidémonos del tema financiero es un por irrespeto a momento. todos los niveles. Es ofensivo y es una cuestión indignante y es algo que los panameños todos, no solamente yo, que tengo que lidiar con este asunto, todos los panameños debemos estar indignados y debemos enfocarnos en esa dirección. No puede ser posible que venga un contratista de Sudamérica a cobrarnos el doble de lo que cuestan las cosas, de una obra civil o lo que sea. Y no puede ser que los contratistas norteamericanos, que se rigen por esta estricta ley del Foreign Corrupt Practices Act, que se conoce también como la ley de prácticas con el internacionales contratista de corruptas. Sudamérica me parece que tiene nombre propio. Los norteamericanos no vienen a competir a Panamá eso y es son cierto. muy competentes y muy eficientes y tienen tecnología, pero no vienen Por el tema de corrupción. porque tenemos un rótulo en la frente y eso no debe ser, eso es algo que es ofensivo para los panameños. Completamente de acuerdo, doctor Ritter. Yo creo que la empresa suramericana a la que hacía referencia tiene nombre propio, pero eso será objeto de otro radar, ¿no? Como conclusión, hay varias. Una, que este contrato no se hizo en el orden en que debía hacerse. Es decir, no comenzamos por donde se inicia, identificando las necesidades e identificando el equipo para atenderlo, sino se comenzó por el final. Como diciendo, ahí tenemos estos radares que ustedes van a comprar y ustedes verán después qué hacen con ellos. Lo segundo es que a Panamá siempre le ha ido mal cuando ha firmado apurado. Nos pasó en 1903 con el Tratado Hey-Bruno Varila, que cuando llegaron los negociadores a Washington ya Bruno Varila había firmado el contrato. Y yo no quiero establecer ningún parangón para que en el futuro no digan que he comparado a nadie con Bruno Varila, pero estoy hablando del apuro. Ese contrato se firmó en 15 días después de nuestra independencia. Ahora, por el cronograma que nos han explicado los funcionarios, fue en tiempo récord un contrato tan complejo como este se pudo hacer en asunto de días. Yo quiero concluir con una observación sobre esta jumboferia de acusaciones y que hemos visto hoy. En cada uno de los segmentos hay una persona distinta señalada. Está señalado el presidente Varela, está señalado Garús, está señalado Alberto Vallarino, está señalado que nosotros no escogimos tampoco la empresa que lo iba a vender. O sea, como que nadie aquí vio nada. Al menos el Ministerio de Seguridad no tuvo culpa ni participación en nada, de acuerdo con las palabras del ministro Mulino. Unas cosas las hizo Varela, otras cosas las hizo Vallarino, y lo peor fue que tampoco pudimos escoger los radares porque el acuerdo implicaba que lo que había que, encima de todo, vamos a terminar pagando los radares, porque por la estructura que explicó la viceministra, que ya se han hecho pagos, ya el Citibank ha hecho pagos parciales, o ya nosotros, o está recogiendo, pues al final le tenemos que pagar a Citibank casi que funcione o no funcione. Esto pareciera que va a terminar
como acaba de decir el ministro, en arbitraje, porque yo no le veo ninguna solución, porque en la estructura de financiamiento parece que se ha cumplido, aunque la estructura de financiamiento es leonina, en mi opinión, por razón de que hay que hacer pagos parciales, pero sin una contraprestación de que se han cumplido las etapas y los radares están funcionando. Y lo otro es que si no pueden los radares identificar o captar las embarcaciones pequeñas, en la práctica vamos a tener unos radares bastante inútiles, pero que esto va a tener necesariamente que terminar en un arbitraje. Si es que no hay esta semana que comienza mañana un nuevo capítulo de esta novela tenebrosa que estamos viendo. Bueno, ya hemos dedicado 2 domingos a este tema. Hemos tenido la versión del anterior gobierno, la versión de este gobierno, aunque no todos los funcionarios del anterior gobierno han hablado sobre el tema. Y bueno, les agradecemos muchísimo las explicaciones. Sabemos que es un tema que seguirá generando información porque, como lo dijo el doctor Ritter, ya parece una jumboferia de acusaciones. Y ahora vamos a hacer un cambio de velocidad, doctor Ritter, como dice usted. Vamos a hablar de el canal, los 100 años del canal, porque conversamos durante los siguientes bloques con el administrador del canal. Usted siga en el radar y más adelante las conclusiones de este tema y del canal.